Hola amigos de Redes Quinto Poder, estamos en la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León. Estamos con el licenciado Ernesto Canales Santos, a sus órdenes. Bueno, con él vamos a tratar diversos temas que han estado sonando en diferentes redes sociales, medios de comunicación, etcétera, y es algo que la gente ha demandado desde que pues a la hora gobernador estuvo en campaña, el ir contra los funcionarios que presuntamente presentaron casos de corrupción, y que pues una de las promesas de campaña del actual gobernador fue lo que según analista les ayudó a obtener más de 1 millón de votos en las elecciones de hace 2 años. Ante esto se tomó la decisión hace aproximadamente un año, año y medio, de lanzar la Operación Tornado. La Operación Tornado es de 1 año, pero la creación de la Subprocuraduría como tal es de año y medio. Correcto. Bueno, nos interesa hablar mucho sobre la Operación Tornado. ¿Nos podría contextualizar qué es, qué avances hay y por qué es tan sonado en las redes sociales que no hay ningún detenido? Bien, es sonado porque no hay un detenido. Déjame ponerlo en contexto. Primero celebro esta oportunidad. Realmente los felicito a Quinto Poder. Me parece un ejercicio fantástico y estoy encantado de poder participar. El contexto de la Operación Tornado es el resultado de prácticamente 6 meses de trabajo de la creación de la Fiscalía como respuesta, tú lo señalabas, a la promesa de campaña de parte del gobernador Jaime Rodríguez de acabar con la corrupción. Él en su lenguaje era mucho más explícito y decía: vamos a meter a los Medina a la cárcel. Obviamente México es un país de leyes y no se trata nada más de una decisión de la voluntad del gobernador, sino tiene que pasar por todo un proceso legal, y al final de cuentas la decisión de mandar a alguien a la cárcel es de los jueces. El Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría, pues es la que ejercita la acción penal, la que inicia el procedimiento y le da seguimiento delante de los jueces para obtener una sentencia condenatoria, si es que es lo que es la posición de la Procuraduría. Pero en fin, precisamente para cumplir esta oferta de campaña, que sí fue el diferencial más fundamental en las elecciones del gobernador, se creó esta fiscalía, esta subprocuraduría. Debo mencionar que se trata de una unidad inédita, no existía. Sin embargo, también debo mencionar que se tuvo que crear con las condiciones legales vigentes en el momento, porque dado que el Congreso precisamente había sido electo con mayoría de los partidos que perdieron la elección ante el Bronco, pues no estaban muy dispuestos no estaban dispuestos a colaborar en crear esta subprocuraduría. Entonces ahora sí que en el gobierno del estado hicimos de cenar con lo que había en el refrigerador. No tuvimos la oportunidad de pedir una oficina a la medida de las necesidades, porque eso implicaba cambios legales que no nos los iban a otorgar. Entonces se creó dentro de la Procuraduría esta unidad especializada en combate a la corrupción. Se le dio en el texto de su creación que la característica de que tenía con autonomía de gestión, lo más cercano a lo que tanto se ha mencionado, sobre todo en los últimos meses, de la autonomía del fiscal anticorrupción.
Eso está en el reglamento que creó esta subprocuraduría. Bien, como digo, en México no existía una política de combate a la corrupción, entonces no había ningún precedente, no había nada, experiencias en qué basarnos, y empezamos literalmente de cero. Los primeros 6 meses fue precisamente en organizar la oficina, en buscar en las dependencias del gobierno cuáles eran los actos de corrupción que ellos tenían registrados y cómo podíamos pensar en que se pudieran estructurar, si es que en casos penales. A los 6 meses, habiendo tenido oportunidad ya de tener una información directa de primera mano con el criterio ya de una persecución de los delitos de corrupción, hicimos un alto en el camino y presentamos a la sociedad lo que llamamos Operación Tornado, porque ya para ese entonces habíamos detectado conductas delictivas de funcionarios de la administración anterior que considerábamos podían ser objeto de juicios penales. La Operación Tornado, en su presentación, se limitó al asunto Kia. No como que fuera el único asunto que tuviéramos en la subprocuraduría, pero sí el que llevábamos en un desarrollo más importante. Del asunto Kia son 3 aspectos, 3 componentes, y iniciamos la Operación Tornado con el primero de ellos, que es el que tiene que ver con las exenciones de impuestos otorgadas a la empresa armadora. Exenciones en exceso a lo que la ley autorizaba. El segundo aspecto era la cuestión de la compra de los terrenos, y el tercero, las obras que se comprometieron a realizar, se comprometió el gobierno del Estado a realizar en los terrenos para la instalación de la armadora. Empezamos con el de las exenciones de impuestos, porque pues era el que teníamos más elaborado, el que ya estaba en un estadio, en una posición de poder ser presentado a imputación. A un año de que lanzamos este proyecto de Operación Tornado, podemos dar los siguientes resultados. En lo que se refiere a este primer aspecto, que es el de la exención de impuestos, logramos imputar al ex gobernador, al ex tesorero, al ex secretario de Economía de 3 delitos que en total suman la cárcel aplicable, suma la cantidad de 36 años. Es decir, estos funcionarios están actualmente sujetos a un juicio penal en el que el resultado puede ser la condena hasta por 36 años de prisión. Lo mismo implica la reparación del daño, que está evaluada precisamente en el excedente entre lo que otorgaron y lo que la ley les permitía, en más de 3.000 millones de pesos. Con motivo también de esta Operación Tornado, en una de las imputaciones de esta primera etapa, el ex gobernador Medina fue metido a la cárcel. Se decretó la cárcel para el ex gobernador Medina como resultado precisamente de la Operación Tornado. Si actualmente no está detenido, como lo mencionas tú, es porque un juez federal, que es una competencia distinta a la local, a la del gobierno del Estado, totalmente separado de nosotros, no está bajo nuestro control,
otorgó la liberación de la orden de aprehensión otorgada por el juez del Estado de Nuevo León. ¿Por qué motivo se da esto? El exgobernador Medina se presentó a esta segunda audiencia de vinculación con un amparo que lo protegía precisamente de que en la audiencia, es decir, que con motivo de la citación a la audiencia, la cita que había recibido para que tuviera que comparecer en la audiencia de vinculación, se le impusiera alguna medida preventiva como prisión. Sin embargo, al celebrarse la audiencia y al tener como resultado esa audiencia una vinculación a 2 delitos nuevos, la situación del exgobernador, la situación jurídica del exgobernador había cambiado totalmente. Él entró a la audiencia vinculado a un solo delito y sale de la audiencia vinculado a 2 delitos adicionales. El amparo fue otorgado cuando estaba el exgobernador vinculado a un solo delito y lo protegía con ese estadio jurídico. Como resultado de la audiencia, después de 17 horas de debate entre las partes, donde ambos presentaron todas las pruebas y alegatos, decreta el juez de control la prisión preventiva. Ya lo estaba decretando, es una situación jurídica distinta a la que se inició en la audiencia. De manera que el juez federal, que lo liberó, extendió la protección del amparo sobre el primer delito a un campo totalmente distinto. Los amparos, por definición, no se pueden otorgar contra actos futuros. Entonces, no tenía ninguna protección el exgobernador Medina contra la nueva vinculación, porque no existía. Por eso consideramos que la decisión de esta juez de control es equivocada y presentamos desde luego la apelación, por una parte, que tiene el resultado, si es que es a favor nuestro, pues de que se revoque esa liberación y vuelva Medina a la cárcel. Tiene también la queja, presentamos la queja contra la jueza precisamente por estar extralimitándose sus funciones, y presentamos una denuncia penal porque es un precedente muy peligroso para el país lo que esta señora estaba causando. Prácticamente estaba impidiendo el que funcionara un sistema de justicia penal en el Estado de Nuevo León, al inmiscuirse la justicia federal en una situación de procedimiento, extendiendo una protección que ya no era vigente. Pero en fin, para no meternos en más detalle de esto, el resultado es que Medina, por decisión de un juez local, estuvo preso y puede volver a estar preso si se obtiene, si se gana la apelación que presentamos contra esa decisión. Ahora, otro resultado de esta operación Tornado son la veintena de acusaciones por vinculación al proceso de otros tantos funcionarios públicos de la administración de Medina. Actualmente la subprocuraduría tiene cerca de 20 juicios penales contra funcionarios por asuntos de corrupción. Esto es una demostración de que el estado de cosas cambió para Nuevo León. Ya no hay una impunidad total
como había existido relativa a actos de corrupción. Ahora, si alguien en Nuevo León está cometiendo, o piensa cometer, o quiere cometer un delito de corrupción, tiene que tomar en cuenta que al menos hay la posibilidad de que vaya a ser procesado. Para estos funcionarios, si bien es cierto que el gobernador ofreció la cárcel y que la sociedad hay una desilusión, no esté en la cárcel, no significa que no estén castigados. El que estén acusados penalmente ya es un castigo que los obliga a contratar abogados, que les cuesta. Su prestigio personal ya queda en duda porque está en el juicio, en cada audiencia de vinculación se señala qué conducta delictiva por cuál va a ser juzgado esta persona. Entonces ya la sociedad sabe qué actos cometió estas personas, de manera que su prestigio personal queda pues señalado por los cargos de la fiscalía. Una tercera consecuencia es de que a raíz de todo esto, pues sus posibilidades de ocupación y de empleo se ven altamente limitadas. Y pues, hay que reconocerlo, la situación de sus familias pues, igualmente se ve afectada por los escándalos que significa el estar acusado penalmente por un delito concreto ya señalado. Entonces no es de que estos personajes estén libres y contentos y que no haya pasado nada. La mejor prueba que esto afecta y que es una cuestión seria es que la Subprocuraduría tiene actualmente más de 50 amparos, juicios de amparo, solicitados precisamente por estos exfuncionarios contra los actos realizados por la Subprocuraduría porque les han afectado. Cada amparo significa un proceso legal complicado técnicamente, que requiere asesoría especial, que cuesta y que además pueden perder. Entonces el amparo no los cura de las acusaciones que están recibiendo. Es en todo caso un aspecto dilatorio nada más, pero no de fondo, por lo que, repito, por la operación Tornado ha tenido este efecto que es fundamental. Me preocupa que los opinadores sociales no hayan transmitido a la sociedad lo que en realidad significa el cambio que estamos viviendo. Es tan obvio que si en 100 años de impunidad no hubo estos juicios y ahora sí los hay, pues significa que las cosas no son iguales. Entonces significa que sí ha tenido un efecto muy claro. Para hacerlo más grave, o para hacerlo más patético, es una ironía que probablemente los dineros mal habidos son los que se están usando para la defensa. Sin embargo, esos amparos, como te digo, no les resuelven el fondo. No es de que ya ahorita los que han tenido dinero para pagar los abogados que han conseguido estos amparos ya estén seguros de que no van a terminar en la cárcel. Además de los que había señalado, del costo, del prestigio de la familia, el factor de incertidumbre que te da un proceso penal, porque puedes terminar en la cárcel. No hay ningún abogado, ninguno, que pueda decir con certeza que va a ganar el juicio. Puede decir que va a hacer sus mejores esfuerzos, que ve argumentos, que tiene pruebas, inclusive, o razonamientos por los cuales piensa que va a obtener libertad de cargos para su cliente, pero no tiene la seguridad
necesidad. Entonces, el tener dinero obviamente te ayuda, siempre ha ayudado, pero no, en este caso no te resuelve el problema, no lo garantiza. Al no garantizarlo es no resolver. Comentó que ya han actuado contra algunos funcionarios, exfuncionarios, que ya no pueden estar en algún cargo público dentro del estado, sin embargo ya pueden en otros estados del país. Bueno, sí, efectivamente, no estar sujeto a un proceso penal no es causa de no poder conseguir ningún trabajo. Lo que estoy señalando es que los limita mucho. Efectivamente, algunos funcionarios están sujetos a proceso penal en Nuevo León, tienen cargos en otros gobiernos de estados u otras entidades federales, inclusive. ¿Qué significa eso? Pues es el producto del amiguismo de este país. Significa que probablemente sus propios partidos los cobijan y les dan un apoyo, mientras en realidad se resuelve a través del juicio penal si tienen o no culpabilidad. No, tiene razón, no es que no puedan conseguir ningún trabajo, señalo que se les limita mucho la posibilidad. Bien, esto ya la Fiscalía trata en cuanto al pasado o también a casos recientes que se puedan dar con alcaldes o otras dependencias de gobierno. No, es cualquier acto de corrupción contra el patrimonio del Estado. Correcto. Tenemos el caso de Margarita Arellanes, que está también sujeta a un proceso penal, así como el ex tesorero del municipio de Monterrey. En el caso de otros municipios tenemos carpetas de investigación, es decir, la carpeta de investigación se abre cuando hay una denuncia presentada con datos suficientes para realizar, para pensar que puede haber indicios de delito, y entonces la subprocuraduría, con base en esos datos, abre una carpeta de investigación y lleva las labores necesarias para corroborar la existencia de estos datos, y en su momento es la que sirve de base para estructurar un caso penal. En esta administración tuvimos el caso tan sonado de las cobijas, que allí la Fiscalía tuvo un papel muy preponderante. Desde luego, la Subprocuraduría no es la única entidad en el Estado que tiene que ver con actos de corrupción. La Contraloría es, por definición, al ser la unidad que revisa las cuentas de las diferentes dependencias, es la que de primera mano tiene la información de los actos de corrupción. Y la Contraloría, al detectar estos actos y considerar que puedan tener algún elemento de tipo penal, es la que nos pasa a nosotros la información. Sin embargo, la Contraloría tiene también la facultad de sancionar conductas, no desde el punto de vista penal, pero sí administrativo. Y está claro que la presente Contraloría también ha dejado atrás la tradición de que no se sancionaban los actos de corrupción. No tengo los datos, pero es un sinnúmero de inhabilitaciones y de inclusive multas que ha decretado la Contraloría. Menciono esto porque fue la Contraloría la que realizó las primeras investigaciones en el caso de las cobijas y nosotros las continuamos. Nosotros fuimos los que ubicamos una paca de cobijas entregada por el proveedor, de manera que todavía estaba intacta, es decir, que no se había distribuido. Ya cuando nosotros entramos al caso,
y empezamos a hacer nuestras labores investigativas, pues nos encontramos que no había registro de entrada de la mercancía, por supuesto no se había señalado la calidad de la mercancía que entraba, tampoco había registro de salida, de manera que no se podía tener una revisión de las cobijas entregadas, pero sí estaba esta paca. Esta paca pues era representaría no más del 5% del total de las cobijas. En esa paca, en la inspección, quedaba claro que había dos calidades de cobijas. El 70%, de acuerdo a las calidades que el gobierno del Estado había especificado, y el 30% una calidad menor. Con ese elemento, y dado que no teníamos ningún otro elemento de prueba, porque los registros, repito, de las entregas de los productos no fueron diseñados para detectar la corrupción, pero con este elemento, y dado también que el proveedor no tenía pruebas en contra, nosotros presentamos el caso haciendo extensivo el criterio 70-30 a la totalidad de las cobijas, sin que pudiéramos demostrarlo. Entonces fue una negociación con la empresa de decir, estamos dispuestos nosotros, su Procuraduría, a llevarte a juicio penal, porque tenemos esta prueba y te vamos a acusar de que el 30% del total tenía una calidad menor. De ahí fue que se repusiera el valor de ese 30%. La sociedad no quedó satisfecha. Sin embargo, yo no me canso de señalar de que no ha habido en el Estado ningún otro caso en donde a un proveedor se le haya exigido que regrese el 30% de lo que recibió. Entonces, pues tampoco es una cosa menor. Claro, las cobijas pues no tenían el valor el gran valor, bueno, el 30% fue una cantidad de alrededor de 8 o 9 millones de pesos. Pero bueno, pues era el 30% del total. Si hiciéramos el cálculo de que los contratistas de obra pública del gobierno anterior devolvieran el 30% del valor de la obra que recibieron, el Estado recibiría más de 20 mil millones de pesos. ¿Se va a actuar? Sí. Entonces es un precedente en la dirección adecuada. Es cierto, no tenemos los casos documentados de precios de todos estos contratos, pero ahí vamos. Tenemos ya un buen número de contratos de esta veintena de funcionarios o treintena de funcionarios ya sujetos al proceso penal, en que hemos encontrado, por ejemplo, que la obra ni siquiera se realizó. Entonces ahí no es de que sea el 30%, es el 100% del daño que sufrió el patrimonio del Estado. Y digo, es una buena dirección, porque ya por un lado tenemos que una empresa admitió que había dañado el patrimonio del Estado en un 30% de lo contratado. Si ese precedente, repito, se hiciera generalizado, pues Nuevo León tendría dinero para hacer muchas obras. Dinero que seguramente fue robado, de obras que seguramente no se hicieron, a pesar de que sí se cobraron, como lo estamos demostrando. La Fiscalía, ya lo comentó, su principal objetivo es cuidar el patrimonio del Estado. En avances concretos, ¿cuánto cree que haya recuperado la Fiscalía para el patrimonio de...? No hemos recuperado más que ese 30% de un contrato relativamente pequeño en el universo de los contratos otorgados por el Estado.
Hemos presentado ya otros casos, como te menciono, de obras públicas, inclusive no realizadas, o de sobreprecio en obras públicas, pero están en juicio y no ha habido negociación de parte de los acusados al respecto. Es una asignatura pendiente, es el elemento más importante en cuanto, en realidad, pues beneficio a la ciudadanía. Si la ciudadanía si el Estado no recibe el daño causado, pues la ciudadanía no se va a beneficiar de ese resultado. Es lo más complicado. Yo en lo personal pienso que en la medida en que los contratistas del gobierno del Estado tomen conciencia que si tuvieron un sobreprecio, les podemos fincar un juicio penal, van a venir a arreglar sus asuntos en vez de ponerse a litigarlos. Pero no se ha dado. No, por supuesto me siento frustrado. Frustración causada por ver la imposibilidad de mover los obstáculos que se fueron creando en diferentes épocas a través de 100 años y que ya tienen carta de naturalización y están allí enraizados en nuestra cultura. Me refiero, por ejemplo, al amparo. El amparo, que tuvo un origen de lo más noble, que es precisamente una protección de los derechos fundamentales, etcétera, pues se ha abusado de una manera en que llegó el extremo que tuvimos un amparo que le otorgó una juez federal a uno de nuestros acusados para que no compareciera a escuchar los cargos. Es absurdo que una institución jurídica pueda impedir al Estado fincar cargos a un ciudadano. Claro, lo ganamos, pero nos tomó tiempo, esfuerzo y coraje, decir, ¿cómo? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en esto y no persiguiendo los actos de corrupción? Bueno, lo estábamos persiguiendo a través de atender ese asunto, pero no con el resultado de recuperar el daño percibido. Entonces sí, es una frustración muy fuerte y la cuestión de los datos de bancarios y fiscales de nuestros acusados, que nosotros no tengamos acceso y que la PGR sí los tenga, es un absurdo, es totalmente inexplicable. Los policías asignados al consulado americano aquí en Monterrey, que hacen labores de policía dentro del cumplimiento de las leyes mexicanas, me imagino, pero que son policías, llegan aquí en este salón de juntas con su computadora y entran a los datos federales de la DEA y de la Comisión Nacional Bancaria Americana y de la cuestión del tax, de impuestos, de aduanas, etcétera. Tienen acceso a todos esos datos. Nosotros no los tenemos. Tenemos que pasar por una serie de tamices que les dan el control a aquellos a los que estamos persiguiendo. Por eso es frustrante. Y eso es lo que les comentaba yo a los diputados y se los sigo diciendo. Se han preocupado, por ejemplo, para ponerlo más claro, en los últimos años, a ver quién nombra al fiscal y no a remover esos obstáculos. ¿Y quién nombra al fiscal? Porque lo que les interesa es quién le va a dar órdenes al fiscal. No es que estén interesados en combatir la corrupción, que eso es para lo que ellos debieran estar, para lo cual están siendo pagados. Están viendo a ver cómo controlan a aquel que va a tener estas facultades. Y es realmente frustrante. Sí. No es que no esté de acuerdo, es que es lo mínimo. Vamos, no es significativo. Es mucho más significativo modificar el amparo, darles acceso a los datos federales de bancarios, financieros, fiscales, de obra pública,
de operaciones de lavado de dinero. Toda esa información que tienen las unidades federales debería de ser dispuesta a la subprocuraduría cuando tenga una investigación en curso. A la figura que se cree no han tocado eso. Pero eso es de ámbito federal o local. Ese señor muy bien acompañado, ¿qué va a poder hacer si no tiene todo esto otro de acá? Pues por eso es lo que, no es que no esté de acuerdo con el acompañamiento, lo que no estoy de acuerdo es con el enfoque. La cuestión de capacitación de investigadores ni está en la mesa de la discusión pública. Digamos que puede llegar el mejor, el más capacitado, el más limpio y va a estar todo en manos. Pues, por ¿sí? supuesto. Si se queda igual todo lo demás. Por supuesto. Y todo es una pérdida de tiempo y es quedarnos como estábamos. Me pregunto si no hay perversidad de parte de los que han estado involucrados en los delitos de corrupción con la protección de los partidos, de buscar este tipo de esquemas, precisamente para que no podamos avanzar en los datos de corrupción. Yo digo, para hacerlo gráfico, lo que los diputados y este grupo de la sociedad civil equivaldría como, para hacerlo ejemplificativo, como si a un director general de una empresa, un gerente de una empresa, se le quitara una de sus 5 o 6 facultades. Dijera, tú te encargas de todo menos de ventas. Pues, ¿cómo? O te quitamos contratación de personal. Eso yo lo contrato por ti. Pues, ¿cómo? Yo, para ser responsable del todo, tengo que tener las funciones que lo ameritan. Aquí le están quitando al Ejecutivo el arma jurídica. Es un absurdo. No sucede en la mayoría de los países. Hay ciertas intervenciones, ciertos balances y chequeos, pero la responsabilidad final es del Ejecutivo, que tiene a su vez las otras responsabilidades y que cada una de ellas está concatenada. De manera que le quitas una y la máquina no funciona. Repito, dile al director general de cervecería que él no va a nombrar a sus abogados. Entonces, estás loco. No es que deba quedarse igual, es que yo estoy de acuerdo en de una forma inteligente, práctica, ampliar la participación de la sociedad civil. Yo encabecé el movimiento de cambiar el sistema de justicia penal sin que me hubieran dado ninguna apertura. La sociedad civil, si se lo propone, lo consigue. La cuestión no es que si el gobernador quiera o no quiera, si la sociedad civil está dispuesta a pelear por sus cosas. Que exija. Entonces, por eso creo que el diálogo está, no está bien conformado. Yo puedo entender que el papel de la sociedad civil, pues, es fundamental en todo esto, pero no es la autoridad. La gente no votó por ellos, no está legitimado su poder. El de la autoridad sí, precisamente se deriva del voto. Claro. Este grupo ciudadano, bueno, pues qué bueno que opinen y hay que tomarlos en cuenta, y seguramente tendrán muy buenas intenciones y sabrán lo que opinan, pero no tienen el poder deriva del voto. ¿Qué pide la subprocuraduría a los ciudadanos, a todos aquellos que califican pues todos los proyectos que han encabezado de pifias, de fallidos, de todo eso? Paciencia, colaboración. Yo no pido paciencia, colaboración. Yo pido que se acerquen repito, los datos de corrupción están en la calle. La gente sabe con qué patrimonio entró un funcionario, con qué salió, cómo vivió, quiénes son sus amigos,
su pues su estilo de vida, y puede tener entonces indicios claros de que no se explica si no hay un acto de beneficio de la función pública en su caso. Entonces, la medida en que nos apoyen, que nos den datos, nosotros podemos avanzar muchísimo. Y hemos recibido mucha información. La verdad es de que sí ha habido, te digo, en el número más de 50, 60 personas importantes, algunas de ellas y otras claves en cuanto a la función que tuvieron, que nos dan pistas por donde eso se aprecia muchísimo. Eso, en la medida en que también es tarea de nosotros, que nosotros creemos confianza de que esa información la vamos a utilizar bien, va a tener algún resultado, pues yo creo que la gente se va a sentir más animada. Hay otro capítulo muy importante, que es los que participaron en un acto de corrupción y quieren librarse de responsabilidad. Nosotros podemos otorgar el perdón si nos ayudan a llevar la responsabilidad en un nivel superior. Cada vez sabemos más, ya como institución, de manera que cada vez es menos lo que nos puedan dar de novedad. Entonces, esta es una oportunidad finita. Ya me ha tocado, ha habido gente que dice, bueno, es que yo sé de esto. Y digo, mira, de eso no me interesa porque yo ya también lo sé. Así es que pues, gracias. Asume tu responsabilidad, no tengo nada, no me estás dando nada a cambio, ¿no? Pero bueno, obviamente no sabemos todo, de manera que seguramente hay campos muy importantes en donde todavía se puede hacer efectivo esto. Yo invito a los ciudadanos a que, pues, en vez de puedo usar una frase que sí, use lo que quiera, en vez de andar con el amparo en el sobaco, pues que se acerquen a limpiar su pasado a través de una colaboración con nosotros. Es algo que se usa mucho en todos los países. Sí, hicimos de cenar con lo que había en el refrigerador, pero logramos establecer, logramos que se estableciera, se consolidara esta figura, que es una herramienta importante. Bien, gracias. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos hicieron a través de las plataformas que manejamos en Redes Quinto Poder. Nuestra compañera, ¿el nombre? Sí, mi nombre es Esmeralda Carolina y en la página de Redes Quinto Poder preguntó Alejandro RL, ¿cuándo piensa meter a la cárcel a la familia Medina? Todos quieren saber eso. Yo no tengo esa respuesta porque yo no soy el que los meto a la cárcel. Decía que los mete a la cárcel una decisión del juez, que no depende de nosotros, es un poder autónomo, autista también, pero eso es otro capítulo. Lo que yo sí puedo decir es que hay 3 asuntos que están sujetos a juicio penal en donde Medina puede estar en la cárcel. Hay una apelación que si la ganamos también el resultado es que Medina esté en la cárcel. Hay otros asuntos que estamos por formalizar, por imputar, que involucran conductas que aparentan, que tienen apariencia de delito del gobernador Medina y que por tanto podrían también llevarlo a la cárcel. En resumen, hay varias avenidas por las cuales Medina puede terminar en la cárcel.
También Alejandro pregunta, ¿cuánto tiempo piensa estar en su puesto? Esa es muy buena pregunta. La respuesta técnica es, pues, mientras me lo permitan los diputados. Decía que yo estoy aquí con las leyes vigentes, como pudimos arreglarlas. Los diputados están trabajando en un nuevo sistema. Cuando lo llegue a ser legal, pues si ese nuevo sistema no me contempla a mí, pues yo me quedo sin trabajo. Entonces esa respuesta más bien no es para mí. También Carlos Ledesma dice, ¿quién es el alcalde en funciones que está siendo investigado? ¿Perdón? ¿Quién es el alcalde en funciones que está siendo investigado? Esa pregunta no la puedo contestar, porque precisamente las investigaciones tienen ese propósito de ir realizando, ir comprobando datos, y mientras no tengamos una certeza jurídica de nuestra parte de que contamos con indicios suficientes para fincar una responsabilidad penal, pues no podemos andar soltando acusaciones. También preguntan, ¿por qué no se están teniendo resultados? Esa pregunta la respondo con la hora y pico que he estado aquí hablando. Sí hemos tenido resultados. Sí, y también, ¿dónde puede la gente denunciar corrupción? Ahora, admito, si tener resultados es que ahorita no esté nadie en la cárcel, pues ya expliqué por qué ahorita no están en la cárcel. Pero no quiere decir que no estén castigados los que debieran estar en la cárcel. Sí. También otra pregunta es, ¿dónde puede la gente denunciar? Aquí tenemos una oficina, lo puede hacer inclusive de forma anónima. Hay todas las facilidades para... ¿Tiene página de teléfono? Me pueden llamar a mí, por supuesto. Yo he asistido a varios lugares precisamente por conseguir, por atender solicitudes de informantes. Bien, pues le agradecemos, su procurador, esta plática que tuvimos aquí para solucionar resolver algunas dudas que tiene la ciudadanía como tal. Y pues ahorita, si nos hace el favor de pasar más medios de contactos para la ciudadanía, para anexarlos al momento de compartirlo. Pues agradecemos. ¿Y algún comentario extra que quiera? No, al contrario, repito, me da muchísimo gusto que hayan venido. Para mí es una oportunidad el poder explicar. Siempre tomo estas opciones de aclarar lo que estamos haciendo, porque la ciudadanía tiene todo el derecho de saberlo, y nosotros todo el interés de que también, a través de ir creando confianza a la ciudadanía, se acerque con nosotros y nos ayuden en esta labor. Agradezco esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, amigos de Redes Quinto Poder, por ver este video. Te recordamos que puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales y en nuestras propias plataformas para información de interés. Muchas gracias y hasta la próxima.